era un hombre bueno, o al menos eso intentaba ser. Tenía un trabajo estable. Tenía un pequeño departamento con una vista decente de la ciudad. Pero dentro de su pecho cargaba un peso enorme, como si llevara una mochila llena de piedras. Cada día, ese peso se sentía más y más pesado. Eran las piedras del rencor, de la traición, del dolor que no se había ido. Años atrás, su mejor amigo y socio lo había engañado, robándole no solo el dinero de su negocio, sino también la confianza. Desde ese día, Leo construyó un muro alrededor de su corazón, un muro muy alto, muy grueso, para que nadie pudiera volver a lastimarlo. El problema es que ese muro no solo mantenía a la gente afuera, también lo mantenía a él adentro, prisionero de su propio dolor. Sus días eran grises. Comía sin sentir el sabor de la comida. Reía sin sentir alegría de verdad. Se había olvidado de cómo era vivir con el corazón ligero. Hablaba con su familia, pero con una distancia que todos notaban. Veía a las parejas felices en el parque y sentía una punzada de envidia y amargura. El recuerdo de la traición era una película que se repetía en su mente sin parar, una y otra vez, impidiéndole disfrutar el presente. La vida se le estaba pasando de largo y él era solo un espectador. Una noche, mientras miraba por la ventana la lluvia que caía sobre la ciudad, sintió una soledad profunda, casi insoportable. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse completo. ¿Era posible reparar un corazón tan roto? ¿O estaba condenado a vivir para siempre con ese vacío? Le habló al cielo, no como una oración, sino como un grito de auxilio desesperado. Si hay alguien ahí arriba, susurró al cristal empañado, necesito ayuda, ya no puedo más con esto. No esperaba una respuesta, no esperaba un milagro. Simplemente, ya no tenía fuerzas para seguir cargando esas piedras él solo. Quería, con todas sus fuerzas, encontrar una salida. Y en el silencio de su habitación, mientras las gotas de lluvia golpeaban el cristal, algo cambió. No fue un trueno ni un relámpago, fue una sensación, una calma extraña que comenzó a llenar el espacio. De repente, el aire se sintió más cálido, más liviano. Leo no lo sabía en ese momento, pero su súplica, lanzada desde lo más profundo de su alma, había cruzado el velo entre los mundos. Había sido escuchada, y una presencia celestial, una energía de compasión y transformación, ya estaba en camino para responder a su llamado. Una aventura estaba a punto de comenzar, una que cambiaría su vida para siempre. Leo se despertó a la mañana siguiente sintiéndose diferente. No podía explicarlo, pero el aire en su apartamento parecía vibrar con una energía suave. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en una silla frente a él, había una figura bañada en una luz violeta muy tenue. No era una luz que deslumbrara, sino una que invitaba a la calma. La figura tenía una forma humana, pero irradiaba una paz que no era de este mundo. Leo no sintió miedo, solo una curiosidad inmensa. El ser le sonrió con una bondad que parecía conocer cada rincón de su alma. «Hola, Leo», dijo con una voz que sonaba como campanas de viento. «Mi nombre es Zadkiel. Zadkiel, el arcángel de la benevolencia, la misericordia y la memoria. El guardián de la llama violeta de la transmutación. Él es quien nos ayuda a transformar las energías negativas en positivas, a liberar las cadenas del pasado. Su misión es recordarnos que el perdón no es un regalo para los demás, sino un regalo para nosotros mismos». Zadkiel le explicó a Leo que había escuchado su llamado. «Vengo a mostrarte que las piedras que cargas pueden convertirse en polvo», le dijo. «Estoy aquí para ayudarte a recordar cómo volar, porque tu corazón fue hecho para ser libre, no para ser una jaula». Al principio, Leo estaba escéptico. ¿Un ángel en su sala? Parecía sacado de una película. Pero la paz que emanaba de Zadkiel era innegable. No había juicios en su mirada, solo una comprensión infinita. «Perdonar a quien te robó todo». «¿Cómo se hace eso?», preguntó Leo con la voz quebrada. «No se trata de decir que lo que hizo estuvo bien», respondió Zadkiel con ternura. «Se trata de decidir que ya no quieres que su error controle tu felicidad. El perdón es la llave que abre tu propia celda, y yo te ayudaré a encontrarla, paso a paso. No estás solo en esto». Así comenzó el viaje de Leo. Zadkiel no hizo desaparecer el dolor con un chasquido de dedos. No, su trabajo era más sutil, más profundo. Se convirtió en un guía, un maestro paciente que caminaba a su lado. Le enseñó a respirar de nuevo, a sentir el aire llenando sus pulmones. Le enseñó a observar sus pensamientos de rencor sin aferrarse a ellos,
como si fueran nubes pasando en el cielo. Cada vez que recuerdes el dolor, le aconsejaba Zadkiel, imagina que lo envuelves en una luz violeta y lo dejas ir. Transfórmalo, libéralo. Y poco a poco, Leo comenzó a intentarlo. El primer paso fue el más difícil. Zadkiel llevó a Leo, en su mente, de regreso al día de la traición. No para revivir el dolor, sino para observarlo desde afuera, como si fuera un espectador. «Mira ese hombre», le dijo Zadkiel, señalando a su versión del pasado. «Siente su dolor, su confusión. Ahora, dale tu compasión. Abrázalo». Leo, con lágrimas en los ojos, imaginó que abrazaba a su yo más joven y herido. Le dijo que todo estaría bien, que era fuerte y que saldría de esto. Por primera vez, en lugar de sentir rabia, sintió compasión por sí mismo. Fue un pequeño cambio, pero se sintió como mover una montaña. La siguiente lección fue sobre el amigo que lo había traicionado. Zadkiel le pidió a Leo que pensara en él, no con odio, sino con una perspectiva más amplia. El que hiere, a menudo está herido, explicó el arcángel. Sus acciones nacieron de su propio miedo, de su propia oscuridad. Esto no lo excusa, pero te ayuda a entender que su veneno no tiene por qué ser tuyo. Leo se resistió. ¿Cómo podía sentir algo que no fuera furia? Pero Zadkiel lo guió para que viera la humanidad rota en su antiguo amigo. Y en un acto de valentía increíble, Leo susurró al aire. «Te perdono, no por ti, sino por mí. Te libero de mi vida y me libero de ti». Zadkiel le mostró a Leo cómo el perdón funcionaba en pequeñas cosas. Un día, un conductor le cortó el paso en el tráfico. La reacción automática de Leo fue la ira. Pero entonces escuchó la voz suave de Zadkiel en su mente. «Luz violeta, déjalo ir». Leo respiró hondo, imaginó la luz violeta, y en lugar de tocar la bocina, simplemente siguió su camino. Se dio cuenta de que aferrarse a esa pequeña ofensa solo le robaba su propia paz. Comenzó a practicarlo con todo, con el cajero que fue grosero, con el vecino que hacía ruido. Cada acto de perdón era como quitar una pequeña piedra de su mochila. Poco a poco, la mochila se fue vaciando. Leo empezó a notar los colores de nuevo. El azul del cielo, el verde de los árboles. La comida volvía a tener sabor. La risa de los niños en el parque ya no le causaba amargura, sino que le dibujaba una sonrisa en el rostro. El muro alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La luz volvía a entrar. Ya no se sentía como una víctima de su pasado, sino como el arquitecto de su presente. Estaba aprendiendo a soltar las anclas que lo mantenían atado al fondo del mar y comenzaba a nadar hacia la superficie. La transformación de Leo fue completa. El hombre gris y amargado había desaparecido, y en su lugar había un hombre cuya sonrisa iluminaba cualquier habitación. La gente lo notaba. Sus compañeros de trabajo comentaban sobre su nueva energía positiva. Su familia lo sentía más cercano, más presente. Un día, su hermana le preguntó cuál era su secreto. Leo sonrió y por primera vez compartió su historia. No habló de un ángel con alas, sino de la decisión de perdonar, del poder de soltar y de la magia de la llama violeta que todos llevamos dentro. Su hermana, que guardaba un viejo rencor, lo escuchó con lágrimas en los ojos. Leo descubrió que su propósito ahora iba más allá de su propia felicidad. Quería compartir la luz que había encontrado. Comenzó a ser voluntario en un centro comunitario, ayudando a personas que habían pasado por situaciones difíciles. No les daba sermones ni consejos complicados. Simplemente los escuchaba. Compartía su propia experiencia con humildad, contándoles cómo el perdón lo había salvado. «El rencor es un veneno que te tomas tú, esperando que el otro se muera», les decía, citando una frase que Zadkiel le había enseñado. «La mejor venganza es ser feliz». Una tarde, mientras caminaba por el mismo parque donde antes sentía tanta soledad, vio a un joven sentado en una banca, con la misma mirada perdida que él solía tener. Leo se acercó con calma y se sentó a su lado. «¿Día difícil?», preguntó suavemente. El joven asintió sin mirarlo. Leo no insistió, simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio. Después de un rato, le ofreció una sonrisa amable y le dijo: «No sé por lo que estás pasando, pero quiero que sepas que se puede salir de ahí. El corazón es más fuerte de lo que creemos. A veces, solo necesita un poco de ayuda para recordar cómo sanar». Zadkiel nunca se fue del todo. Aunque ya no se sentaba en su silla, Leo sentía su presencia en la brisa cálida, en el color violeta del atardecer, y sobre todo, en la paz que ahora habitaba en su